Muy buenas noches, sean bienvenidos al informativo COP16 Colombia por la preservación de la vida en el planeta. Hoy, desde el Boulevard del Río, un gran especial que les vamos a llevar sobre la primera semana de esta cumbre histórica y sin precedentes en la historia de Colombia. La zona azul, la zona verde y todo Cali a reventar. Hemos vivido las historias de cerca de esta cumbre, hemos visto los rostros de felicidad de cada uno de los asistentes de los más de 190 países que llegaron de todos los continentes a el país de la belleza. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en este momento a través del canal institucional La Presidencia de la República y también la alianza que hemos hecho con Telepacífico. Vamos a comenzar recordando lo que fue el discurso de apertura del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en el que insistió en que los países requieren inversiones para hacer proyectos que permitan enfrentar la crisis climática. Escuchemos lo que dijo el jefe de Estado. El presidente Gustavo Petro aseguró que las COP solo han sido escenarios de diálogos, pero no existen resultados para enfrentar la crisis climática. Yo he asistido a numerosas COPs, como le llaman, conferencia de las partes, es decir, de las naciones, de los gobiernos en Naciones Unidas. Son reuniones de gobernantes, de funcionarios, de ministerios, gobiernos que pueden ser de la democracia, que pueden ser de la república, que pueden ser de las monarquías, en la inmensa diversidad política de la humanidad. Gobiernos que se reúnen una y otra vez. Se reúnen aquí en la 16 COP, es decir, se han reunido 16 veces antes para hablar de biodiversidad y se reúnen en las otras COP del clima, que ya va para la 30, es decir, se han reunido 29 veces en diferentes lugares del mundo, todos los gobiernos del mundo, para platicar del clima y del qué hacer. Problema: nos hemos quedado platicando. El mandatario llamó la atención del mundo al considerar que han pasado 30 años de estas cumbres sin resultados concretos. Hay dos tiempos diferentes, completamente, yo diría, contradictorios. La sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes sin que haya salido nada concreto, o a veces a medio hacer, o con declaraciones que después, al mes siguiente, no se cumplen. Y no se cumplen porque los países más poderosos simplemente no tienen la voluntad de cumplir, o porque la humanidad a través de sus naciones y pueblos a veces solo se acerca con una especie de vasija para pedir una limosna, como si con limosnas pudiéramos solucionar el principal problema de la humanidad en este momento, el problema del crimen, el problema del clima y el problema de la desaparición de las especies vivas sobre el planeta Tierra, incluida la especie humana. Y otro de los temas que abordó el jefe de Estado en su discurso fue que las cumbres de clima y de biodiversidad no han dado los resultados esperados y que el tiempo se acaba. Yo pondría 3 puntos. La capital de Colombia sin agua. 9 millones de habitantes con la sabana de Bogotá racionando la poca agua que le queda, porque no puede tomar agua potable todos los días. La capital de Colombia, la que se construyó encima de un lago hermoso, por el cual un dios tuvo que romper las montañas para que pudiera salir algo de agua en el Tequendama. ¿Cómo es posible? Y no pareciera ser un problema de discusión ni local, ni nacional, ni mundial. Y tenemos un segundo, yo diría, la quema de la selva amazónica y la desaparición por evaporación debido al calor del río Amazonas, nuestro río más caudaloso y el más grande de América del Sur y quizás del planeta, con el Nilo.
Vemos las fotos increíbles, pasando de una frontera a otra caminando, cuando antes era imposible o solo lo podían hacer nadadores profesionales como nuestro viejo amigo Capax. ¿Qué será de la vida de Capax si ya no puede nadar en el río Amazonas? Un río Amazonas seco y una selva amazónica que en más de 100.000 puntos empezó a quemarse, no por la acción humana, sino por el calor y la temperatura. Podría mencionar uno tercero, como todos los ríos del Pacífico se están destruyendo a través de la minería ilegal, de la mano de unos codiciosos que con retroexcavadora y sin importar ni el agua, ni el pez, ni el niño que se queda sin el agua, ni la población que se queda sin el agua, destruye la base de la vida solo para sacar unos kilos de oro y venderlo clandestinamente, y con esos kilos de oro comprarse 3 fusiles y dispararle al prójimo. En la COP16 se abre el paso para el reconocimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes dentro del Convenio de Diversidad Biológica. La solicitud de los representantes entró en negociación. Para los y las afrodescendientes, el que hoy se esté realizando un foro que ponga sobre la mesa las discusiones, pero que permita tener los rostros de hombres y mujeres que incluso han puesto su vida en riesgo por defender un manglar, por defender un bosque, por defender los ríos, por defender la naturaleza, por defender la Casa Grande, es parte del avance sustancial. Tuvieron que pasar más de 30 años para que se tuviera que reconocer la necesidad de contar con la presencia de los afrodescendientes en la estrategia de la conservación de la biodiversidad. La vicepresidenta colombiana Francia Márquez dijo que Colombia y Brasil trabajan de la mano para buscar el reconocimiento afrodescendiente en el marco de la diversidad biológica. Paralelo a este foro hay un equipo de Colombia y Brasil, 2 países que nos hemos juntado para hacer la propuesta del reconocimiento de la categoría afrodescendiente en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Esperamos que todos celebremos con alegría, que todas las naciones hayan podido comprender la importancia de ese reconocimiento. Como lo decían en el foro, reconocer la presencia de los afrodescendientes en este marco de diversidad biológica es reconocer la diversidad étnica y cultural, es reconocer la territorialidad o los derechos étnicos territoriales que hemos ocupado por muchos años. Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, aseguró que la petición ya está en la mesa de negociaciones de la COP16. La propuesta está oficialmente puesta por Brasil y Colombia. Los negociadores están en este momento negociando. El avance que ha habido esta semana es que la propuesta entró al texto, y eso es muy importante porque aunque está todavía obviamente en corchetes, la propuesta ya entró al texto. Y el grupo de contacto precisamente en este momento está trabajando sobre todo el programa 8J, y esperamos que las partes encuentren el camino para que esto pueda ser incluido en este primer paso, que en consideración general sería un fortalecimiento de ese programa de trabajo y un empoderamiento a una población muy importante para el cuidado de la biodiversidad. La presidenta de la COP, Susana Muhammad, y Naciones Unidas en rueda de prensa entregaron un balance sobre el avance de la cumbre por la biodiversidad. Aseguraron que las negociaciones van por muy buen camino y que el financiamiento es crucial para lograr los acuerdos que se pacten. La cumbre de biodiversidad más importante del planeta llegó a su 5º día en Cali. En su agenda se destaca la biodiversidad y el cambio climático. Por tal motivo, el resultado ha sido positivo, de acuerdo con el balance entregado por la presidenta de la COP16, Susana Muhammad.
El lunes, lo que parecía como una agenda demasiado pesada, mucho trabajo se ha avanzado a lo largo de esta semana, particularmente en las cuestiones que se estaban preparando antes de venir a la COP. Y ya tenemos al menos 2 reportes oficiales para la COP16, 5 documentos oficiales para el protocolo de Cartagena, 5 para el protocolo de Nagoya. Además, los recursos y fondos de financiamiento también están en el centro de las discusiones. Se estableció un nuevo fondo con también el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y ya se aprobaron 40 mil millones de dólares y también se aprobaron 40 millones y 70 millones adicionales se han aprobado y también 700 millones de dólares para todas las áreas focales para junio. Así que esto ha sido aprobado. Me complace mucho que China ya ha establecido el fondo Kunming que lanzamos oficialmente ayer. Es un gran compromiso de 120 millones de dólares. De otro lado, se está logrando que la COP16 se convierta en un nuevo punto de inflexión para hacer la paz con la naturaleza. Más del 2/3 de las partes ya han presentado sus objetivos, sus NBSAPs, pero lo que hemos aprendido es que todas las partes, todos los países participantes están trabajando arduamente y están, de hecho, teniendo en cuenta el llamamiento al marco mundial Kunming-Montreal para hacerlo una realidad, para implementarlo en los países y beneficiar a la sociedad como un todo. Entendemos que hay retos financieros, pero acá estamos todos trabajando hacia un mismo objetivo. Esto debe quedar claro, que todas las partes están colaborando, que estemos entendiendo los desafíos de los otros para llegar a soluciones reales para todos, para beneficiarnos todos. Es de anotar que existe una brecha entre el financiamiento y los instrumentos aprobados en las cumbres. Por lo tanto, el 29 de octubre se llevará a cabo la reunión con el Banco Mundial y el BID para definir el rol de la transición económica y acceso a capital económico. Vamos a tener un día dedicado a los temas financieros que discutirá los temas de cómo las agencias de riesgo crediticio funcionan en diferentes países y cómo están incluyendo o no los temas relacionados a la naturaleza, la adaptación y la situación climática. Hablamos con el canciller Luis Gilberto Murillo, quien dijo que la COP16, además de ser la COP de la gente, dejará abierta la declaración final para que la suscriban no solo los gobiernos, sino todas las organizaciones y ciudadanos que deseen hacerlo. En el
Propenda por la paz con la naturaleza. La embajadora de Suecia dijo que todos los acuerdos que se firmen deben hacerse realidad, pues el tiempo se agota. Suecia en esta conferencia de COP para nosotros, las prioridades que son importantes son ahora cómo vamos a implementar el marco Kunming-Montreal. Bueno, tenemos el marco, tenemos los objetivos, ahora es tiempo para implementar eso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y cómo vamos a hacer reporting de este trabajo de manera transparente, de manera eficiente. Y esos son temas claves para Suecia y que esperamos que vamos a discutir en esta negociación multilateral acá en Colombia, el COP16, para encontrar soluciones en esto. Porque, claro, tenemos el marco Montreal-Kunming, pero ahora es tiempo de actuar. Tenemos que actuar, implementar, avanzar. Eso es clave. La embajadora dijo además que Suecia tiene compromisos ambientales desde la década de los 60. Suecia ha sido muy comprometido a esos temas desde décadas. De hecho, nuestra primera legislación para proteger el medio ambiente fue aprobado por el Congreso sueco en 67. En ese mismo año establecimos la primera agencia para proteger el medio ambiente, que se llama Naturvårdsverket en sueco. Y esta agencia está con nosotros en la delegación sueca hoy también para participar en la COP. Suecia fue el lugar para la primera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre el medio ambiente en 74. 50 años después, en 2022, teníamos Stockholm más 50, que fue justamente para marcar estos 50 años después. Tuvimos otra conferencia para poner en el centro, en la prioridad en la agenda global el medio ambiente otra vez. Y teníamos de hecho una grande delegación de Colombia que participó. Comentó que la meta sueca es tener 0 emisiones en el 2040. Y Suecia tiene como meta también tener 0 emisiones net en 2045. Y según, por ejemplo, el World Economic Forum, es el primer país en el mundo en el ranking sobre cómo han avanzado los países con la transición energética. Así que esos temas son claves para Suecia, para todos los actores. Y yo creo que un factor que ha sido muy importante en Suecia es que hemos trabajado de manera muy articulada entre el sector público, privado, académico y la sociedad civil, para identificar retos, problemas y después encontrar soluciones e ir avanzando en esta agenda que es muy, muy urgente e importante a nivel nacional y global. En la zona azul de la COP16 hablamos con el científico brasilero Carlos Nobre, quien dijo que de todas las COP en las que ha estado, la de Colombia ha sido la mejor, pues le da voz a todas las comunidades indígenas, a las mujeres y a los afrodescendientes. Esta COP es muy importante porque yo participé de muchas COPs de clima. Esta es la segunda de biodiversidad, pero esta COP trae la relación de clima, de emergencia climática con amenazas de la biodiversidad y también cómo es importante mantener toda la biodiversidad del planeta para mantener la estabilidad climática del planeta. Entonces, muy importante una COP que está hablando en búsqueda de soluciones, ambos, cambio climático, pero mantener la biodiversidad del planeta, que está totalmente amenazada. Entonces es muy, muy importante. También otra cosa que es récord de esta COP
nunca visto en las COPs de cambios climáticos el número de pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades locales representativas aquí, y que toda esa COP hay una búsqueda para proteger todas estas poblaciones. Entonces, este es algo muy importante. El profesor Carlos Nobre, quien ha asistido a varias cumbres climáticas y de biodiversidad en el mundo, destacó que la COP de Colombia es la que más apertura ha tenido a las comunidades. Mucho más abierta, trae mucho más todos los desafíos que nosotros tenemos ampliamente, cambios climáticos, biodiversidad, y también me parece una representatividad mucho mayor de poblaciones que mantienen la biodiversidad. Los pueblos indígenas, por ejemplo, en Colombia, el país con la segunda mayor biodiversidad del mundo. Entonces, este es muy importante. Una COP muy importante. Me parece una de las COPs más importantes de toda la historia de las COPs. Y esperemos que, después del fin de esta COP, los países todos tengan un acuerdo de creación de este fondo. El Fondo de la Biodiversidad tiene que ser un fondo de por lo menos 100.000 millones de dólares, idealmente 200.000 millones de dólares, para así proteger toda la biodiversidad del planeta. El científico brasilero aseguró que la reforestación de la Amazonía debe hacerse con plantas nativas y no foráneas, porque se afecta la biodiversidad de la selva. De manera alguna, hacer restauración forestal de Amazonía con especies exóticas. Nosotros tenemos que restaurar la biodiversidad. Todos los proyectos que tienen que restaurar una área gigantesca para salvar la Amazonía de punto de no retorno, tenemos que restaurar un mínimo de 1 millón de kilómetros cuadrados a 2 millones de kilómetros cuadrados deforestados, degradados, totalmente con las especies de la biodiversidad. Es fundamental también. Cuando hay degradación del bosque tropicales, riesgos de epidemias, de pandemias son gigantescos. Nosotros estamos teniendo ahora, por la primera vez desde que los europeos llegaron 500 años atrás, dos epidemias, la fiebre mayaro y la epidemia de virus Oropouche, la primera vez. Entonces, el riesgo es tremendo, tenemos que restaurar solamente con especies de la biodiversidad amazónica. Y en la COP16 hay un multiverso para conocer las aves de Colombia. Son más de 1.900 que pueden apreciarse en realidad virtual. Conozcamos la historia del reino alado. Para estar en paz con la naturaleza hay que preservar las aves, y para preservar las aves hay que valorarlas, y para valorarlas hay que conocerlas. Y el metaverso del reino alado es una excelente alternativa para poder conocer las aves de Colombia. El reino alado es el metaverso de las aves de Colombia y estará abierto al público en la COP16. Normalmente cuando hacen, las aves vuelan así, pero las aves realmente vuelan, echan las plumas para adelante. Entonces la gente normalmente, y eso es muy difícil, nos hemos dado cuenta, ha sido un gran reto de realmente poder que el ave haga esto. A través de realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial, los asistentes podrán conocer e interactuar con las especies más emblemáticas de nuestra fauna. Creemos que a través del juego pueden aprender muchísimo más de nuestras aves. Lo que estamos apoyando desde la Universidad de ICESI es como el aspecto técnico de cómo es un ave. Entonces, esto realmente no va a ser un juego de un ave normal dibujada, sino es un ave de verdad, es la réplica. Entonces lo que hacemos nosotros es las medidas de las aves en tercera dimensión y en realidad aumentada son exactas a las aves de verdad. Y no solo eso, sino que los colores de cada una de las plumas, cómo están arregladas las plumas, cómo se comporta el ave, cómo huele el ave, cómo come, qué come. Todo eso está fundamentado en información científica. ¿Pero por qué es tan importante conocer estas especies? Porque ellas son las sembradoras de vida, las sembradoras de la biodiversidad, y es un tema a través del cual Colombia está mostrando una cara nueva, una cara diferente, una cara turística, una cara académica, una cara científica, y por eso nosotros desde las narrativas digitales abordamos también el tema de las aves.
Colombia es el país de las aves. El número oficial de aves registradas en el país es de 1.954 especies, 20% del total global, lo que nos pone en el primer lugar en el ranking mundial, seguido de países de la región como Perú y Brasil. La tecnología y la innovación son herramientas para concientizar al mundo de vivir en armonía con la naturaleza. Ese es el espíritu de Jaguara. Bueno, estamos dentro de la cabeza de un jaguar llamado Jaguara. Es una obra, una escultura, un escenario móvil que venimos trabajando con varios amigos desde el año 2018, llevando un mensaje de atención inmediata a la selva y a la sabiduría ancestral del territorio amazónico. Estamos muy complacidos de estar acá con nuestra obra Jaguara en la COP16. Esperamos que muchas familias, muchos niños puedan venir a visitarnos y aprender un poco sobre nuestro trabajo y el trabajo de grandes sabios y grandes amigos, artistas, ambientalistas, científicos, abuelos, comunidades que van a venir a compartir palabra, música y energía acá en este Jaguar en la COP16. Fue una visión que tuvimos en febrero del 2018 y en junio 28 hicimos el lanzamiento de la obra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y enviamos la obra a Estados Unidos y desde allí hemos estado viajando, visitando varios lugares, varias comunidades, varios encuentros y ahora muy felices de estar acá en Cali. Esta obra es una representación de esa belleza, de ese poder que tiene nuestras selvas, nuestros abuelos y una intención de llevar en un lenguaje contemporáneo ese conocimiento, esa inquietud de la gente por descubrir más allá de lo que nos enseñan normalmente, digamos, la cultura occidental. Llegamos al cierre del informativo COP16 Colombia por la preservación de la vida en el planeta, un especial en el que les contamos todo lo que aconteció en esta primera semana. No sin antes invitarlos a que se conecten desde mañana a la 1 de la tarde, una vez más, para conocer todos los hechos que son noticia en esta cumbre. Un hecho histórico y sin precedentes en la historia de Colombia, el país de la belleza. Seguiremos llevándoles todos los detalles sobre las noticias de gobierno y de esta cumbre organizada por Naciones Unidas. Me despido. Feliz noche para todos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El siguiente